Hola nuevamente con todos y todas. Seguimos en estas conversaciones en cuarentena y esta vez estamos con Verónica Jaramillo. Ella es una abogada colombiana que reside en Argentina y es especialista en migraciones. ¿Cómo estás, Verónica? Como se puede, creo que es la mejor respuesta que escuché por estos días. Es rara, o sea, mi sensación, no puedo decir que estoy bien o estoy mal, me siento rara, me siento confinada. Como abogada, lo primero que me sale pensar es una prisión domiciliaria, entonces tengo esa sensación todo el tiempo, además por también los ultrapoderes que le han dado a la policía. No dejo de pensar que es como una situación excepcionalísima y que no me hace nada feliz. Así que estoy rara, soy medio darky desde siempre. No, creo que por eso elegí este país, que son todos muy llorones y psicoanalíticos para vivir. Así que de alguna manera no creo que, a ver, mi sensación es esa, como que me siento muy rara, no me siento cómoda para nada. Yo tengo una pregunta que estaba haciendo a varias personas, es si pensaste vivir una cuarentena alguna vez, pero me comentabas por interno que has estado un buen tiempo también encerrada por un tema académico. Claro, yo hice un doctorado y estuve 5 años encerrada, sola con mi soledad, más o menos. O sea, hacer una tesis es estar mucho tiempo rumiando y pensando. Entonces hay días que uno, o sea, hay semanas enteras en que uno no ve a nadie. Y bueno, yo era un momento de mi vida donde vivía casi sola porque tenía una compañera del lado que salía muy temprano y volvía muy tarde, así que yo no veía, y no la veía directamente. Ella salía y yo estaba dormida y ella volvía y yo ya estaba dormida también, porque volvía muy tarde y salía muy temprano. Entonces prácticamente estuve 5 años viviendo sola, y no, 3 años viviendo sola, y después otros 2 años en los que vivía en la casa ya con mi pareja, pero también él salía temprano y volvía tarde, así que viví en casa mucho tiempo. Así que yo pensé que esto me iba a agarrar como totalmente entrenada para la vida en casa, ¿no? Tenía como mis espacios arreglados, como situaciones en las que yo imaginaba que iba a ser cómodo, pero la verdad que no me siento cómoda, y ha sido quizás más duro de lo que me imaginé. Sobre todo porque hay algo como que no te puedes concentrar. No hay, o sea, hay una sensación de lo de decidir, puedo estar acá o puedo estar afuera, quiero estar con mis amigas tomándome una cerveza 5 minutos, 10 minutos un día, una noche, una tarde, o no. Esa situación de decidir es lo que un poco me inquieta, y ha sido difícil la concentración. O sea, te digo que en este mismo momento estoy tomando un curso de docente y llevo, no sé, 6 días tratando de leerme un documento de 30 páginas que no puedo acabar, cuando en general leía más de 100 páginas al día entre revisiones y cosas. Tenía como mucho training de lectura. Entonces el nivel de concentración, poderme concentrar en otra cosa que no sea el fucking coronavirus, es difícil, me ha costado. Además que estamos con la información bastante presente, así uno no quiera, ¿no? Porque puedes no encender el televisor, pero los mensajes, los memes, lo que la gente Todo comparte por el el día, celular es todo el tiempo, ¿no? O sea, no, es una todo el presencia, ¿no? día. Sí, no. O sea, yo no sé, hoy de justo me levanté y vi como el WhatsApp recontra lleno de mensajes. Y yo decía, en un día normal, cuando yo me levantaba a la mañana, siempre tenía mensajes, pero esto es como 100 veces más de un día normal. Es como mucho tráfico de información, de verdad. La, el 80% memes, pendejadas, pero otro mucha cantidad de información. Bueno, coronavirus, de qué medidas del gobierno, qué hacer. Bueno, además de eso, yo estoy trabajando actualmente para el Ejecutivo en un ministerio, y entonces también tenemos mucho flujo de información de qué está haciendo, qué se está pensando, y eso te llena la cabeza. Y es interesante, yo hago un símil, tú me decías que se ha cortado la elección de salir, pero además, pero hay otra paradoja, si abres la puerta no hay nada, es decir, no está trabada, no hay gente impidiéndote, no hay barreras físicas, es una barrera de un virus que no lo ves, pero y hay que cumplir una norma y es una sensación extraña de estar dentro, ¿no? Sí, es muy raro. Yo no he salido a nada porque yo llegué un día al trabajo muy recientemente salido lo de la pandemia, o bueno,
en Europa ya bastante avanzado, pero acá Ren estaba empezando a hablarse y llegué al laburo, al trabajo, y les dije, che, donde me agarré eso, un bajón, porque yo soy asmática. Y todos, ¿qué? Asmática, y me mandan a casa inmediatamente. Entonces, como que yo fui una de las pioneras de la cuarentena en el trabajo. De hecho, mi jefe en la universidad, porque yo trabajo también en la universidad, un poco se enojó porque me decía, ¿cómo no vas a venir? Nada, porque vas a hacer una cuarentena, eso es una exageración, muere más gente del dengue, o sea, todo lo que pensábamos todos al comienzo, ¿no? Entonces llevo más días que varios, sí, siento eso, que llevo más días que varios en la cuarentena. Por lo que me narras, hay una lista de personas más vulnerables. ¿Estás dentro de esta lista entonces? Tal parece. Te cuento que acá estamos en cuarentena desde el 15 de marzo y el día de hoy 26 de marzo, el presidente anunció al mediodía que la cuarentena se va a extender hasta el 12 de abril, ¿no? Y bueno, era un secreto a voces que la cuarentena iba a ser de un mes desde el comienzo, pero que primero se promulgaron 15 días y ahora se ha alargado 12 días más. Quería que me cuentes, tú vives en el barrio de La Boca y me comentaban que ahí hubo o estuvo el primer caso, muy cerca creo, ¿no? Acá, o sea, realmente en el Argerich, que es el hospital que vivimos, o sea, nosotros vivimos atrás del Argerich, como a 2 cuadras, y la primera persona contagiada llegó a ese hospital. No sé si se logra escuchar, pero empezó el aplauso de todas las noches. Ah, es a las 9 de la noche de allá, 7 de la En noche en Perú. punto, Acá es a las sí. 8 de la noche y ponen una canción de un vals criollo que se llama Contigo Perú, que la barra peruana en el Mundial de Rusia la cantaba en el estadio a todo pulmón. ¿Cómo es allá este aplauso? ¿Cacerolas? ¿Qué hace? Hay un fanático nacionalista que pone el himno, hay otros hay uno que saca su bucela, ya lo van a escuchar, y hace cornetazos, y en general aplauso y nada más. Hoy van a cantar una canción por lo que escuché, pero no se escucha, No, la ¿no? verdad que no. Tenemos un buen audífono a pesar de todo y está sirviendo a la conversación. No escucho. No, te decía, me comentabas acerca del encierro y que tú veías con preocupación esto, tú eres especialista en migraciones. Desde tu especialidad, ¿cómo ves esta situación? Es muy preocupante el cierre de fronteras. O sea, yo creo que esto es algo que de lo que difícilmente vamos a poder volver. Los ultranacionalismos son muy peligrosos. Ya, o sea, el nazismo fue eso y sabemos en qué terminan, ¿no? En la exclusión de uno sobre otro. Y lo que ha pasado en este momento en el mundo es eso, una elevación, una intensidad máxima de los nacionalismos, cada uno protegiendo a su gente y cerrando sus fronteras. Y esto a largo plazo a mí me parece muy difícil de deshacer, de desandar. Eso pensando a largo plazo. Ni hablar de lo que está pasando en el riesgo inminente de la gente que está llegando y transitando hoy por las fronteras de nuestro continente, muchas personas refugiadas venezolanas, colombianas, peñas, guatemaltecas, tanta gente que se quedó en los tránsitos de los países tratando de salir del propio mientras han vivido situaciones de violencia extrema y que necesitan protección internacional, que es el refugio, ¿no? Entonces es muy preocupante porque toda esa gente quedó, como dirían los argentinos, en banda, sin ninguna posibilidad que los ayuden, con la única chance de entrar de forma irregular por una frontera, y eso los hace entrar al país de una forma que los va a irregularizar para siempre, ¿no? O sea, no van a poder probar su ingreso al país y obtener papeles y documentación posteriormente, va a ser muy difícil. Entonces, me preocupa mucho esa gente, me preocupa lo que están viviendo la gente en tránsito y me preocupa también los campos de refugiados en Europa. O sea, tengo como una carga emocional muy al pedo de todas partes. Sí, me preocupa mucho lo que está pasando en los campos de refugiados. O sea, la gente la están dejando ahí congelada, sin ningún tipo de sanidad. O sea, esa gente realmente va a sufrir la pandemia indiscriminadamente, no importa la edad, porque no tienen sanidad, o sea, están haciendo lo que pueden sin agua, sin recolección de basura, sin cama, sin nada.
Entonces, nada, hablar de migración es un gran tema en épocas de pandemia. Creo que son los que están llevando la peor parte, porque para estar confinados hay que tener primero casa, ¿no? Entiendo en un contexto de alta migración venezolana, por ejemplo, en el Perú ha sido un país de muchas personas que se iban a otros países y es la primera vez con la migración venezolana que es un país que recibe y que ya se utilizaba esta migración para acusar de quitar empleo y diversas cosas. Ahora van a tener un pretexto más estas personas que es un tema sanitario. Sí, por supuesto. Va a ser un tema más y va a ser la lucha por los recursos que no nos ha dado el Estado en muchos años. O sea, realmente en Latinoamérica esta pandemia puede tener efectos muy devastadores. O sea, si la Europa, como con los recursos que tiene, está viviéndola así, nosotros con nuestros sistemas sociales deficientes, con nuestros gobernantes corruptos e ineptos, y con la cantidad de gente que le importa un huevo la norma, y que también eso es muy preocupante. Nosotros somos realmente los latinoamericanos en general y también de alguna manera por eso en nuestra raíz latina y los italianos y los españoles lo están viviendo de forma tan parecida. Nuestra raíz latina es gente que no cumple la norma, que las convenciones sociales le cuestan un huevo y eso está bastante estudiado por las ciencias sociales. El incumplimiento generalizado de las normas va a hacer que la pandemia se extienda mucho más. O sea, no quiero ser fatalista, pero los pocos días que llevamos ya tenemos un avance bastante consistente de los casos en casi todos los países de la región. Y no solo, o sea, si te dicen quédate en tu casa, la gente no se queda en la casa, va y se inventa cualquier cosa. O sea, yo veo pasar todos los días a un señor acá fuera de mi casa, que tengo mis ventanas, es un primer piso, lo veo pasar todos los días y va por un pan o una cosa, en vez de proveerse, todos los días busca la excusa, la bolsita de supermercado para salir. La gente no, o sea, no cumple, busca cómo no cumplir. Entonces, eso es aún más preocupante para detener la avanzada del virus. Más lo que te digo, más el contexto de lo devastados que están nuestros países en términos de seguridad social, va a ser muy complejo y esa lucha por esos pocos derechos frente a los migrantes va a hacer que la exclusión crezca. De hecho, eso mismo estuve trabajando hoy, o sea, como va a haber un impuesto, no, un ingreso familiar de emergencia, así se llamará IFE. El ingreso familiar de emergencia serán 10.000 pesos. ¿Cuánto? Me lo anoté, como unos 530 soles que dará el gobierno a familias que no tienen ingresos fijos, y uno de los primeros excluidos de ese IFE serán personas migrantes. Entonces fue un gran debate hoy dentro de la comunidad migrante, ¿por qué no vamos a tener esos ingresos si nosotros aportamos y damos los impuestos, pagamos los impuestos y hacemos un montón de cosas por el país? ¿Por qué no vamos a tener acceso a ese impuesto, además, a ese ingreso? Porque además, si lo pensás, toda esa gente que es la que está trabajando en negro, dicen acá, no sé si allá se usa igual el negro, sin registrarse, ¿no? Economía Todas son informal, personas, los informales. exacto, exactamente, toda esa gente está trabajando en la informalidad y entonces justamente está dirigido a esa población, pero nada, entonces quedan por fuera los migrantes. Hoy es un debate y la estamos peleando en varias trincheras, no sé qué va a pasar, pero ya el decreto salió excluyendo a las personas migrantes. Entonces, bueno, es complejo la situación porque en pocos días la gente que vive el día a día y con el grado de devastación que quedó el país después del macrismo, realmente eso se va a poner muy complicado. Acá en Perú el bono ha sido de 380 soles, pero ahora el día de hoy se ha dado unas nuevas reglas en las cuales se va a apoyar también a independientes, aún las fórmulas ahí se están verificando. Y te quería contar eso de las personas que salen. Efectivamente hay personas que salen y ahora las personas que tienen mascota últimamente salen más de una vez al día a pasear. Al parecer es Claro, cuando es nunca la los mascota paseaba. es la mascota que le está paseando al dueño ahora, ¿no? Está sirviendo para Claro, pasear. cuando antes no lo paseaban. Sí, o antes renegaban para hacerlo, ahora felices se pelean por quién Uh-huh. saca a la mascota. Lo otro que te quería contar con lo que me dices respecto a lo de cumplir las normas, acá el número que crece cada día es el número de personas que son detenidas por la policía por no cumplir la cuarentena, justamente, y no incluir el toque de queda que es en la noche, ¿no? Entonces lo que me decías con no cumplir las normas. Sí, eso es igual muchísima gente detenida y bueno, en confinamiento en su casa mucha gente, es ridículo,
no me acuerdo, en una localidad en Tucumán, los detenían y no sabían a dónde llevarlos y los llevaron a 800 personas un solo día a una cancha municipal, como el absurdo, ¿no? Entonces los confinan en el mismo lugar, una canchita, no te imagines una gran cancha que puedan tener 3 metros para estar cada uno, una pequeña canchita local donde estaban obviamente todos muy cerca y si el confinamiento, no, si haber salido no los había contagiado, ahí se contagiaron seguro. Verónica, tú realizaste estudios de migración de peruanas en Argentina. Ha habido una alta migración de peruanos en Argentina en los años anteriores y que aún viven allá. Cuéntanos qué aspectos han sido los más resaltantes de esto y cómo están siendo vulnerables en estos tiempos. La migración peruana acá se dio con más insistencia de los años 90. Muchas mujeres peruanas, justamente, o sea, es un flujo muy feminizado. Muchas trabajaron en casas particulares, ¿no? O sea, trabajo doméstico. Entonces, muchas de esas mujeres que trabajan o en trabajo doméstico o en servicios, que es venta en general, que son las dos situaciones en las que más se emplean, cuestiones informales, ¿no? Son trabajos informales. Entonces, ese tipo de trabajos, en las que ganas día a día, va a ser una situación o es ya una situación compleja para ellos. Otra cosa que es bastante preocupante en la cuarentena y con migrantes lo estoy viendo también, es el tema de vivir con el violento, ¿no? Estar confinado y encerrado con la persona que te viene violentando o te ha violentado, o que te tocó volver con el papá de tus hijos porque no tienes un peso para sobrevivir, entonces preferís volver con el tipo para poder bancar la casa y mantenerse. Entonces, esa es otra situación bastante compleja. Después, hay varias peruanas, y esto siempre lo cuento porque me parece como muy importante lo que han hecho las personas en la Argentina por la comunidad migrante en sí, que son grandes líderes sociales y son las que mueven y movilizan a gran parte de la colectividad migrante en general, no solo la peruana. Tienen varios comedores comunitarios en sus barrios, un poco emulando la idea de la copa de leche en Perú. Hacen ese tipo de trabajo comunitario. Entonces, son ellas quienes de alguna manera están poniendo el cuerpo en barrios populares para darle comida a gente que no tiene y siguen trabajando a pesar de la cuarentena, ¿no? Esto tienen un permiso especial comedores comunitarios para seguir funcionando. Lo que no hacen es reuniones, ¿no? Entonces hacen una olla, un guiso, una sopa, algo, y la gente lleva su tupper, ellas le entregan la porción de comida y siguen. Ah, mira, qué interesante. Te cuento que mi madre fue presidenta de un comedor popular durante muchos años en los noventas, acá en Lima. Fue una fórmula que nace a partir de la crisis económica, tanto el vaso de leche como los comedores populares. Es algo que al parecer hemos exportado también. Exactamente. Acá el año pasado hicimos un estudio, bueno, hicieron unas colegas y yo serví de entrevistadora porque conocía a muchas peruanas, pero salió hace poco, hace 2 semanas, o sea, el día último de la pandemia, antes de salir a cuarentena, se presentó el estudio sobre el aporte de las peruanas, bueno, de las personas peruanas en el país, no solo las mujeres, pero que nos dio en el estudio, de los resultados era justamente el liderazgo que tienen las peruanas y cómo han exportado sus modelos comunitarios que son súper bien replicados por los argentinos que también tienen mucha tradición comunitaria, pero que terminan como mezclada el peronismo y esa cosa de los punteros políticos que acá tienen mucho en los barrios con esta idea comunitaria que traen muchas mujeres peruanas. Y bueno, pero peruanas y paraguayas, que son las que más lo hacen en general. Me quedo pensando en estos momentos que no se puede recurrir a estas comidas comunitarias, estas personas, cómo ha cambiado, cómo habrá cambiado sus condiciones también, ¿no? Sí, lo que te digo, lo que hacen es cocinar para mucha gente o dar en seco. Eso es lo que me decían justo hoy. Me decían, estamos dando en seco, ¿qué quiere decir? Que el gobierno le sigue llegando comida sin hacer, lentejas, granos o verduras, pero sin cocinar, y ellas las reparten. O sea, siguen siendo ese polo eh, de mantenedoras de la vida. O sea, el mantenimiento de la vida de las mujeres a ese nivel, ¿no? De vivir para la comunidad y seguir manteniendo la vida de las personas en pie
desde la alimentación. Entonces, sí, siguen siendo esas referentes las que están llevando muchas mujeres migrantes, o sea, de 3 nacionalidades principalmente, o sea, en Buenos Aires, peruanas, bolivianas y paraguayas. Y siguen a cargo de sus comedores y siguen entregando la comida. A veces algunas cocinan y lo que te digo, llevan en tuppers las familias y otras lo entregan seco para que la gente vaya y lo cocine en su. Yo quería Así que preguntarte de repente, hacer una pregunta que es un poco, debió ser anterior. ¿Cuáles son los desafíos en el trabajo de migración? ¿Cuáles son los desafíos generales y cómo se modifican en esta coyuntura de pandemia? nosotros siempre decimos que hay unas deudas históricas, entonces eso sería como esos desafíos, esas deudas históricas que vienen a ser el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, decimos los abogados, que serían educación, vivienda, salud, trabajo, ¿no? Esos son como los desafíos clásicos casi en cualquier país, ¿no? Los migrantes tienen un acceso diferenciado a ese combo de derechos. Si tienen trabajo irregular, si tienen acceso a la educación y pueden llevar adelante su educación, al finalizar el título no se lo dan porque no tiene el documento de origen y tiene problemas, entonces siempre ese tipo de derechos está atravesado por la migración. La vivienda lo mismo, súper difícil conseguir vivienda, no hay quien te contrate porque no hay quien te dé un contrato de alquiler porque sos migrante y no tenés los documentos al día. Entonces, ese grupo de derechos y bueno, y la salud en este contexto, imagínate, ese grupo de derechos creo que es el que se ha visto más históricamente más diezmado para la población migrante, pero ahora con la complejidad de que si no te dan salud, puedes contagiar a un nacional. Y entonces ahí no estamos hablando de la vida del migrante, sino de la vida de todos. Y entonces ahí nos dimos cuenta que los migrantes son personas, igual que los nacionales. Y ahí es interesante pensar que después de esto podamos salir fortalecidos en algunas cuestiones. O sea, por lo menos los sistemas de salud a nivel mundial tienen que hacerse cuestionamientos muy fuertes sobre cómo están presentando o cómo están mercantilizando la salud y la vida de las personas, ¿no? Y esto creo que nos va a pasar a lo largo y ancho del mundo. O sea, los países que no garanticen la salud son los países que en su población no va a poder sobrevivir. O sea, no garanticen para todos y todas, ¿no? O sea, los países que no inviertan en una salud amplia y que no discrimine van a tener problemitas como que si no tratas a uno se te infecta toda la manzana, ¿no? Entonces creo que esta pandemia sí va a presentar algunas cuestiones interesantes para analizar. Espero que no seamos tan torpes y tan ciegos de no verlo, porque realmente si no haces política pública en salud integral, no lo puedes controlar, ¿cierto? Entonces, o por lo menos no en esta pandemia, no sé qué pasa después y si haya un después, pero creo que eso va a ser uno de los grandes aprendizajes. Los sistemas de salud tienen que ser público y para todos y todas. Claro, leía sobre pandemias, epidemias hace un tiempo y su llegada era inminente, pero igual siempre es algo que uno piensa no me va a tocar. Y ahora que estamos en este momento viviéndolo, creo que estamos en un momento histórico, ¿no? Sin duda. No, o sea, yo creo que ver películas de zombies y de pandemias y de fin del mundo nunca no te da una noción ni cercana de lo que está pasando hoy en este momento de la humanidad. O sea, como que uno un poco se reía y jaja, esto no puede pasar, o sí, pero tenerlo acá en la puerta es otra situación muy diferente, ¿no? O sea, como, sí, no, para mí es increíble que no nos hayamos dado cuenta antes de que algo así pudiera pasar. Y también abre los ojos respecto a esta famosa globalización, donde normalmente se hablaba de los beneficios del comercio y ahora, bueno, globalización también de los problemas y problemas para todos. Y pensar que, por ejemplo, ayer veía que Argentina sigue exportando granos. O sea, las fronteras están cerradas, pero la exportación de alimentos sigue sucediendo, ¿no? Igual la comida que se exporta de acá para China es para los cerdos en China. Así que también como moralmente me parece muy reprochable que digamos que vamos a cerrar las fronteras y por otro lado bueno, las importaciones, las exportaciones y algunos productitos, sí, sí, capaz eso sí nos interesa, pero personas no. Como si no fuese más riesgoso tener un producto con coronavirus en su superficie que una persona, ¿no? Como si
si hubiese mucha diferencia, porque lo que nos han insistido en decir es que en cualquier superficie puede estar el coronavirus, no tiene que ser una persona. Claro, lo de las perillas de las puertas, que ahora hay que frotarlos con alcohol. Un amigo había inventado utilizar mondadientes para apretar el botón del ascensor, me decía, y luego los botaba. Estaba usando Claro, mondadientes. no es nada mala. Verónica, y ahora hablando más de un tema personal tuyo, ¿qué es eso que hace tiempo querías hacer y hoy estás haciendo dentro de este encierro? Aunque, bueno, me comentabas que ya lo habías vivido antes, ¿no? No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. ¿La limpieza tampoco? No. Bueno, sí, mentiras, eso sí. De gastar 2 horas de mi día limpiando paquetes que llegan del supermercado, no la vi venir de ninguna manera. Y cocinar todos los días. Cocinar todos los días me gusta, o sea, a mí me gusta cocinar, pero sí es obviamente que ya una situación más de vida o muerte, ¿no? O sea, como muchas veces pedíamos comida afuera o comíamos afuera, o sea, realmente acá se usa bastante, me imagino que allá también, pero sí, el hecho de tener que hacerlo porque si no, no vivís es otra cosa, como Claro. que no hay otra opción. O sea, realmente hay deliveries, hay pedidos pues a domicilio, pero realmente poner a los chicos en esa situación nos parece inmoral, así que no hemos recurrido, pero sí, son creo que las dos cosas diferentes, tener que cocinar más y tener que estar más pendientes del mantenimiento, de que las cosas se mantengan bien, o sea, de no perder comida porque no sabemos cuándo no la vamos a volver a tener, valorar mucho eso, como valorar las cosas esenciales. Eso creo que es el gran aprendizaje de la pandemia, entender qué es lo necesario y que cuánta cantidad de mierda que no ha sido necesaria en la vida que hoy ni la recordamos, ¿no? ¿Y qué es lo primero que harás al terminar la cuarentena? Un poco para ir terminando ya la entrevista. ¿Qué es eso que piensas ahora y dices, al terminar la cuarentena quiero hacer? Quiero verme con mis amigas en persona y darles un abrazo. No es lo mismo estar con estos audífonos todo el día, ¿no? No, 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 no. Yo siempre dije que los argentinos eran muy melosos y muy toquetones y muy besucones, pero extraño eso. Extraño Hablando, ver a alguien y que me abrace y que me salude con calidez. hablando de eso, vi un video justamente donde sale Franchella hablando de costumbres argentinas y menciona eso, ¿no? Los argentinos nos gusta, decía, abrazarnos, besarnos. Bueno, vamos a tener que dejarlo un tiempo para luego hacerlo con más fuerza. Sí, eso pasa y eso creo que se va a extrañar. Sí, yo creo que no hay así como una cosa que llega, bueno, obvio, sentir el aire en la cara es algo que no me pasa hace días porque no tengo balcón, entonces como que me pongo en la ventana y lo que pasa por la ventana es Claro. así que sí, creo que sentir el aire en la cara, un poco correr o caminar rápido y sentir el aire en la cara me extraño. Eso será lo primero que haga, pero más allá creo que es eso, ver a mis amigas y la gente que está afuera y con la que estoy hablando por este día, pero que me sigue pareciendo bastante impersonal, aunque es una contención central, o sea, no sé qué haríamos sin internet. Sí, también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Da un poco de miedo pensar que puedan colapsar las redes y pase algo más. Ay, Eso sí no. ya sería el Armagedón, ¿no? Acá en Perú algunas personas hablaban, ¿te imaginas que haya un sismo que se vaya al internet? Es decir, ya tras cuernos palos, ¿Vos, vi- decían. vos viste que eso pasó en Croacia Sí, sí, la claro. semana pasada? Ujú. Qué garrón atómico. Sí, sí. Es como Sí. vienen de a grupo. Bueno, no sé si quieras agregar algo, Verónica, algo que quisieras mencionar, que no hayamos mencionado. No se me ocurre nada más. Creo que hablé un montón, así que si hay algo que más se te ocurra, dímelo, pero creo que no más. Me No, gustaría saber cómo la están pasando ustedes, cómo la ve Perú, cómo la están viviendo. como te decía, hoy hubo el anuncio este de los 12 días más de Ah, cuarentena, sí. las Bueno, eso también se pruebas. viene acá. Sí, en realidad era algo que ya se esperaba, ¿no? Nadie pensaba que, o sea, teóricamente este lunes vencía la cuarentena, nadie esperaba en verdad que saliera porque los datos te iban diciendo que los casos subían, que las pruebas aún no se hacían a mucha gente, etcétera. Así es que ya era algo que se esperaba, ya se están tomando ciertas medidas.
Y bueno, nosotros acá en casa, bueno, ya limpié todos los zapatos, en realidad la suela, los pasadores están súper limpios, aunque no los voy a usar porque estos días no se usa zapatos mientras uno está en casa, ¿no? Es una cosa bien curiosa. Eso es muy loco. Pero también te da lecciones, ¿no? Justo con Juliana conversábamos de que es una oportunidad también de sentirse completamente pareja, porque ya no es que sales en la mañana, regresas, te ves un rato, ahora es compartir 24/7, compartir todos los Sí. días los trabajos, compartir los espacios, dónde trabajas tú, dónde trabajo yo, en qué momento nos juntamos, hay que cocinar, qué vamos a cocinar, o que no quiero comer, y es una experiencia nueva bastante interesante, en verdad no Sí, me es puedo un gran quejar, en desafío verdad. para para las parejas, es un gran desafío. Sí, por ahí había un meme que hablaba, que decía, ¿cómo vas a terminar la cuarentena? Decía, A, embarazada, B, divorciada, o C, con 10 kilos de más. Lo estaba mandando, me lo mostró Juliana, y yo le decía, bueno, veramos, es un desafío. Pero también como lo comentaba con un amigo el otro día, estos días podemos prepararnos un café por la tarde y compartirlo, y cuando esto termine, en verdad creo que voy a extrañar mucho poder tomar un café por las tardes con mi esposa. Sí, la verdad que nosotros también, de hecho le decía a Juli que nunca habíamos estado tanto tiempo juntos. O sea, nosotros nos vamos de vacaciones largas juntos y pasamos 24/7 todo el día juntos, ¿cierto? Pero nunca habíamos estado en ese nivel de confinamiento, porque uno de vacaciones siempre tiene un plan. En cambio, así encerrados los dos, nunca habíamos estado y llevamos 7 años juntos. Nunca habíamos estado tanto tiempo encerrados, teniéndonos que aguantar todo y bancándonos los malos ratos y los buenos y decidiendo los dos qué queríamos, qué no queríamos. Es lindo y se va acostumbrando uno también rápido, eso es otra cosa, que ya el cerebro te empieza a funcionar como, eso no está tan mal, podría vivir así, o sea, También. como, sí, o sea, hay días que yo digo, bueno, estuvo bien, dormí y estuvo, o sea, a la noche dormí y estuvo bien y el día estuvo bien y bueno, hice mis cosas de trabajo, me rindió, hay días que no son tan buenos pero, pero sí, obviamente que también nos podemos acostumbrar y quiero ver cómo van a ser los mercados laborales para pensar en que muchas cabezas se van a acostumbrar a eso. Ahí es interesante desafío. Sí, también me comentaban acá algunas personas que ya hay empresas que están diciendo, oye, está funcionando el teletrabajo, mandemos a la mitad del personal a sus casas, ¿no? Y sí, y no solo eso, porque uno en confinamiento lo que hace es trabajar más horas y hasta más tarde, Eso es cierto también. autoexplotarse. Unos autos, sí, sí, claro, totalmente. Pero también se aprovecha el tiempo, mira que empezamos a hacer estas entrevistas y bueno, nos lanzamos a hacer comunicación a partir de este evento de la pandemia. No, yo creo que no se puede mirar nada en un solo color, siempre hay muchos tonos. Obviamente que hay un tono de fatalidad por lo que representan vidas humanas, pero también hay muchas enseñanzas que traen esos desafíos, ¿no? Y yo sí creo que en cuanto a política pública, en muchos países, por lo menos de la región, se van a tener que plantear cuestiones centrales para la inclusión de todas y todos. Y, y bueno, y en muchas otras cosas, mismo los regímenes laborales, mismo las formas en que nos relacionamos, o sea, va a haber un antes y un después, eso estoy segura, Eso es lo que esperamos, un antes y un después. que sea Muchísimas lo mejor gracias, para todos. de lo mejor para todos. Muchísimas gracias, Verónica, por la conversación y esperamos de repente hacemos una segunda sesión para comentar cómo es la cuarentena a los 30 días. ¿Qué te parece? Vale, si estamos vivos. Estamos vivos.